En este enfoque se reconoce la primacía del habla sobre la escritura y se reconoce que la escritura es una codificación secundaria, con una gramática radicalmente diferente de la del lenguaje hablado. El hecho de que los libros de texto sigan siendo el principal material de enseñanza en esta época se debe en parte al prestigio de la lengua escrita. Gran parte del lenguaje presentado como modelo objetivo en la enseñanza de idiomas sigue siendo el lenguaje relativamente formal basado en oraciones del texto escrito. Aunque muchos programas de enseñanza de idiomas afirman hacer hincapié en el habla, muchos de los diálogos de los libros de texto se parecen mucho más al inglés escrito que al hablado. Durante muchos años se ha utilizado una terminología singularmente inapropiada, que describe la comprensión auditiva y la lectura como habilidades pasivas, en contraste con las habilidades activas de hablar y escribir. Como sabe cualquiera que haya escuchado alguna vez una lengua extranjera durante un periodo prolongado, la comprensión auditiva está lejos de ser una habilidad pasiva. El aprendizaje inicial de una primera lengua se basa exclusivamente en ejercicios de comprensión auditiva. El aprendizaje de una segunda lengua es, en algunos aspectos, diferente del aprendizaje de la primera lengua, pero también es similar en algunos aspectos. Todo lenguaje que producimos se basa, en última instancia, en un lenguaje que hemos conocido previamente, se basa en la memoria, en la adquisición o aprendizaje no académico, o quizás en pura imitación. El lenguaje hablado es, en un sentido muy real, más básico que el lenguaje escrito. Un programa de aprendizaje equilibrado tendría que poner, en las primeras etapas, mucho mayor énfasis en las habilidades receptivas, en particular ejercicios de comprensión auditiva. Lamentablemente, el paradigma actual es muy diferente. Muchos cursos en la actualidad requieren que los alumnos produzcan lenguaje, a menudo oraciones completas, desde las primeras etapas. Es lo que hoy se denomina programas funcionales de estudio, que se dictan desde las primeras etapas del aprendizaje. La exigencia explícita es que los alumnos practiquen en clase este lenguaje útil. Esta conclusión se basa en una confusión. El programa inicial estaba dirigido a adultos en cursos cortos. La idea era que el alumno solo haría un curso corto y necesitaba ser capaz de producir lenguaje muy rápidamente. Fue un acto de fe injustificado suponer que esta era la mejor manera para que todos los alumnos, en particular los alumnos de las escuelas con cursos de larga duración, adquirieran dominio del idioma. Es evidente que se debe alentar a los alumnos a utilizar la lengua extranjera desde el comienzo del curso. Sin embargo, hay evidencia importante que señala que esta exigencia, forzando a los alumnos efectivamente a producir habla altamente defectuosa, puede ser desmotivadora y contraproducente. Los profesores deben reconocer que las actividades de comprensión auditiva con una dirección apropiada es una actividad que requiere conocimiento cognitivo y que constituye parte legítima de un programa de aprendizaje. El lenguaje natural se produce para lograr propósitos, con fines pragmáticos. Ahora disponemos de los medios para capturar dicho uso del lenguaje con gran detalle, si así lo deseamos. Tradicionalmente, el único lenguaje natural que podía captarse fácilmente era el texto impreso. El prestigio de la alfabetización en gran medida contribuyó al prestigio de la literatura. Si bien la literatura es muchas veces un texto que surge de manera natural, en muchos sentidos es el tipo de texto menos natural, altamente autoconsciente en su propósito y, correspondientemente, en su construcción. Valorar el lenguaje literario refuerza la idea de permanencia. Indirectamente, por omisión, se devalúa el efímero lenguaje hablado. La mayoría de los libros de gramática y diccionarios todavía se basan principalmente en textos escritos. Incluso hoy en día no existe una gramática del inglés hablado. La tecnología moderna permite la grabación del inglés hablado producido naturalmente. Este uso en el mundo real debería proporcionar tanto un modelo como un objetivo para el aprendizaje del idioma. De hecho, hoy en día hay fuentes casi inconmensurables de audio y vídeo tanto diseñados como material de enseñanza como idioma natural. Los expertos deberían basar indudablemente sus investigaciones y análisis en datos que surgen de forma natural. El resultado debería ser descripciones cada vez más precisas del uso del inglés. Estas descripciones cuestionarán sin duda los paradigmas oficiales.